delantales enharinados, sartenes de hierro fundido y recetas que nunca necesitaron tazas medidoras. Nuestras abuelas sureñas cocinaban con corazón y tradición. Desde el pastel de suero de leche hasta la salsa de tomate, sus platos unían a las familias. Pero muchos de estos tesoros culinarios se han desvanecido con el tiempo. Redescubramos 25 recetas sureñas olvidadas por las que tu abuela juraba y porque es hora de que vuelvan con fuerza. No era solo para bizcochos, aunque ahí era donde brillaba. La salsa de tomate sureña era una mezcla sedosa de harina, grasa de tocino, leche y tomates enlatados o frescos, cocinados en una salsa rica y agridulce. Vertida sobre bizcochos calientes, arroz o incluso chuletas de cerdo, convertía platos básicos en un plato reconfortante para el domingo. Tu abuela probablemente la preparaba sin receta, removiendo al gusto. Importaba porque aprovechaba los ingredientes y le daba a todo un sabor profundo y cariñoso. Con el tiempo, se desvaneció a medida que las salsas instantáneas y en frascos se impusieron. Pero ningún sobre puede igualar la calidez de la salsa de tomate recién hecha cocinada en una sartén de hierro fundido. Es sabrosa, ligeramente dulce y reconfortante. Pruébala una vez y entenderás por qué estuvo presente en las mesas de desayuno durante generaciones. Revísala en tus mañanas. Nunca volverás a ver los bizcochos con la salsa de la misma manera. Y si ese te gustó, el siguiente plato es aún más antiguo y más dulce. Suena extraño hasta que lo pruebas. El pastel de vinagre nació por necesidad durante las épocas de vacas flacas, cuando los limones escaseaban, pero las natillas ácidas seguían siendo populares. Las abuelas sureñas combinaban azúcar, huevos, mantequilla y un chorrito de vinagre para crear un relleno brillante y mantecoso con el toque justo de sabor. Horneado en una sencilla base de hojaldre, se servía frío o caliente, a veces espolvoreado con nuez moscada. ¿Por qué importaba? Demostró lo ingeniosas que eran las mujeres sureñas, convirtiendo los básicos de la despensa en postres completos. El pastel de vinagre desapareció cuando se popularizaron los rellenos de fruta y limón comprados, pero su simplicidad y su factor sorpresa merecen un resurgimiento. Es una maravilla agridulce que sabe a sol y frugalidad en un solo bocado. La próxima vez que quieras un pastel con historia y que te rinda al máximo, prueba esta joya olvidada. ¿Aún tienes dudas? Una rebanada te hará cambiar de opinión. Y si eso no es lo suficientemente sureño, espera a la próxima maravilla a base de galletas. Se llaman galletas Cat Head porque son tan grandes como, lo adivinaste, la cabeza de un gato. Estas imponentes y esponjosas galletas se hacían a mano, a menudo sin cortadores, y se horneaban juntas en sartenes de hierro fundido. A diferencia de sus primos más delicados, las galletas Cathed estaban diseñadas para ser grandes, contundentes y lo suficientemente sustanciosas como para sostener salsa, mermelada o lonchas gruesas de jamón. Tu abuela sureña probablemente no necesitaba una receta, solo suero de leche, manteca, harina e instinto. ¿Por qué importaban? Llenaban el estómago y mantenían la tradición en cada bocado. A medida que la masa enlatada y los panecillos de panadería se hicieron más populares, el arte artesanal de estas galletas se desvaneció. Pero un bocado caliente y mantecoso te recordará lo satisfactorios que son. No solo hornees una galleta, conviértela en una comida. Las galletas Cathed están listas para volver. Pero antes de que le pongas mantequilla a tu próximo bocado, te espera una leyenda del desayuno bañado en sirope. No todo el pan de maíz era salado. En muchos hogares sureños, especialmente para el desayuno, la abuela servía pan de maíz caliente en sartén, empapado en sirope de caña, melaza o incluso sorgo. El pan de maíz en sí era simple: harina de maíz, suero de leche, un poco de grasa, y a menudo se horneaba en una sartén de hierro fundido hasta que estaba dorado y crujiente. Pero al verterle jarabe caliente encima, se convertía en algo completamente distinto: postre y desayuno, todo en uno. Este plato era importante porque convertía ingredientes humildes en un placer indulgente. Era saciante, asequible y profundamente satisfactorio. Con el tiempo, los cereales azucarados y los waffles congelados desplazaron esta tradición. Pero el pan de maíz empapado en jarabe merece de nuevo un lugar en la mesa. Es rústico, rico y absolutamente sureño. Un bocado y te sentirás como un niño otra vez, con las piernas balanceándose bajo la mesa de la cocina de la abuela. No esperes a un brunch elegante. Hornea un poco de pan de maíz y revive la dulzura de una mañana sureña olvidada. ¿Y el siguiente plato? Un pastel que una vez estuvo en todos los libros de cocina de iglesia. Si nunca has probado el pastel de ajedrez, te has perdido uno de los postres más sencillos y adictivos del sur.
hecho con azúcar, huevos, mantequilla, un chorrito de vinagre o limón y a veces una cucharada de harina de maíz. Este pastel cremoso y pegajoso formaba una superficie caramelizada y un centro suave y cremoso. Era un pastel de despensa, nacido con ingredientes siempre a mano. La abuela no necesitaba nada sofisticado para hacer algo inolvidable. El pastel de ajedrez importaba porque demostraba que la dulzura no necesita complejidad. A medida que los rellenos más sofisticados, como el chocolate blanco y las tartas de frutas, ganaban popularidad, el humilde pastel de ajedrez quedó relegado discretamente a un segundo plano. Pero su sabor único, a medio camino entre el fudge de mantequilla y la crema de limón, sigue cautivando a cualquiera que tenga la suerte de probarlo. Ya sea que se sirva caliente o frío, es una porción de la cocina sureña. Un legado que merece otra ronda en la mesa. ¿Tu abuela horneaba alguno de estos clásicos platos sureños favoritos? Nos encantaría saber qué comías de niño. Comparte tus recuerdos en los comentarios. No es para todos, pero seguro que alguna vez estuvo en todas partes. El aspic de tomate era un plato de gelatina salado hecho con jugo de tomate especiado, gelatina sin sabor, apio, cebolla y a veces aceitunas o pimientos verdes. Servido frío en moldes, a menudo sobre una cama de lechuga, era un clásico en comidas compartidas, tés y almuerzos religiosos en todo el sur. Tu abuela podría haberlo adornado con una cucharada de mayonesa o camarones por encima. ¿Por qué importaba? Era elegante, económico y frío, perfecto para los calurosos días sureños. Pero a medida que los postres de gelatina se volvieron dulces y la gente se volvió reticente a las gelatinas saladas, el aspic de tomate perdió popularidad rápidamente. Aún así, es una reliquia curiosa y ácida que vale la pena probar, especialmente si te encanta el jugo B8 o los Bloody Marys. Con una cucharada entenderás por qué ocupaba tanto espacio en la mesa. A continuación, una maravilla olvidada que se preparaba en una sola sartén y que antaño dominaba las cocinas sureñas a la hora de la cena. En su día, un clásico de las cenas sureñas, el pollo capitán campestre es un plato de pollo al curry con arroz y pollo, con profundas raíces de las tierras bajas y toques de influencia india y británica. Tu abuela podría haber dorado muslos de pollo en una sartén, cocidos a fuego lento con tomates, pasas, pimientos y curry en polvo, y luego servido la rica mezcla sobre arroz blanco con almendras fileteadas por encima. Era a la vez exótico y hogareño. Un ejemplo perfecto de cómo la cocina sureña absorbió sabores globales. ¿Por qué era importante? Porque mostraba cómo las rutas comerciales, las historias de guerra y las cocinas familiares se fusionaron para dar forma a la identidad culinaria del sur. Con el tiempo, a medida que las comidas rápidas y los guisos insípidos se hicieron más comunes, el pollo capitán campestre desapareció de las mesas. Pero este plato fragante y reconfortante merece volver. Su mezcla única de sabores dulces, salados y picantes sigue satisfaciendo como ningún otro. Prepara una tanda y lleva este tesoro sureño a tu cocina. No todo el pan de maíz venía del horno. El pan de maíz en agua caliente se hacía mezclando harina de maíz con agua hirviendo, formando hamburguesas con la mezcla y friéndolas hasta que estaban doradas y crujientes por fuera. El interior se mantenía caliente y tierno, perfecto para absorber verduras, guisos o melaza. Esta receta surgió de generaciones de cocineros que sabían cómo aprovechar al máximo los ingredientes y el sabor. La abuela no necesitaba termómetro ni cronómetro, solo una sartén caliente, una cuchara de madera y memoria muscular. Importaba porque convertía la harina de maíz básica en una guarnición crujiente y deliciosa, que alimentaba rápidamente a familias numerosas. Con la llegada de las mezclas de pan de maíz empaquetadas y las versiones horneadas, este clásico frito quedó en el olvido. Pero su regreso traería de vuelta el alma y la tradición a la mesa. Prueba la conversa o frijoles de ojo negro y saborearás el pasado sureño en cada bocado. Esta no era la típica ensalada de frutas. La ambrosía era el plato elegante que se llevaba en las fiestas y las reuniones de bienvenida. Hecha con mandarinas enlatadas, trozos de piña, mini malvaviscos, coco rallado y crema agria o crema batida, era dulce, cremosa y ligeramente ácida. A veces, la abuela añadía nueces pecanas, cerezas al marrasquino o plátanos, según lo que tuviera a mano. Importaba porque representaba la celebración sureña, algo dulce, fresco y colorido que se podía preparar sin horno. Con el tiempo, la ambrosía se descartó por anticuada o demasiado dulce, pero aún así despierta la nostalgia. Llévala a tu próxima reunión y verás cómo desaparece. Su cremosidad fría es perfecta tanto para las tardes de verano como para las comidas festivas.
Además, es un sutil recordatorio de los tazones de plástico sobre manteles de encaje, las comidas compartidas de la iglesia y las segundas raciones. Próximamente, un clásico caliente y crujiente que una vez dominó todas las sartenes de hierro fundido desde Georgia hasta Texas. Antes de que fueran un título de película, los tomates verdes fritos eran un clásico sureño. Las abuelas del sur rebanaban tomates verdes, los cubrían con harina de maíz o harina de trigo y los freían en grasa de tocino hasta que estaban crujientes y dorados. La acidez del tomate verde combinaba a la perfección con el sabroso rebozado, que a menudo se servía con un chorrito de aderezo de suero de leche o en un sándwich. Importaba porque usaba lo que había disponible, tomates verdes que no maduraban con el tiempo, y los convertía en algo especial. Con el tiempo, el plato se convirtió en una novedad en los menús de alta cocina, perdiendo su lugar como un clásico de la cocina diaria. Pero es fácil, rápido e increíblemente satisfactorio, especialmente en la temporada de huerta de verano. Vuelve a traerlo a tu mesa entre semana y recuérdale a tu paladar lo audaz y económico que puede ser el sabor sureño. ¿Cuál de estos clásicos sureños te trajo el recuerdo más vívido? Comparte tu favorito en los comentarios. Queremos escuchar tus historias. Ninguna cena de domingo estaba completa sin una olla grande y burbujeante de pollo con dumplings. Las abuelas sureñas no necesitaban una receta. Hervían un pollo entero. Se cocinaba el pollo hasta que estuviera tierno y luego se añadían tiras suaves de masa, hecha con harina, grasa y cariño. El caldo espesaba naturalmente mientras se cocinaban los dumplings, convirtiéndose en una obra maestra cremosa y sabrosa que alimentaba a toda la familia. Importaba porque convertía un solo pollo en un festín y envolvía a todos en la calidez de la comida casera. Con el tiempo, la masa de galleta en caja y las sopas enlatadas reemplazaron la forma tradicional y las generaciones más jóvenes olvidaron el delicado arte de cocinar a fuego lento y remover. Pero este plato merece un resurgimiento, no solo por su sabor, sino por la forma en que reúne a la gente alrededor de una mesa llena y teléfonos vacíos. Intente prepararlo desde cero, como hacía la abuela. Se sorprenderá de cuánta curación cabe en un simple tazón. Aquí no hay pudín instantáneo. El auténtico pudín de plátano sureño se hacía con crema pastelera al horno, capas de plátano en rodajas y obleas nilla. Luego se cubría con merengue casero y se horneaba hasta dorarse. Servido caliente o frío, era cremoso, crujiente, dulce y ácido, todo en un bocado perfecto. La versión de la abuela no se basaba en atajos. Se trataba de paciencia, amor y asegurarse de que cada cucharada mereciera una segunda porción. Importaba porque demostraba cuidado. Ablandaba las obleas con precisión, cortaba los plátanos con ritmo y observaba cómo se doraba el merengue como si fuera una celebración navideña. Con el tiempo, el pudín instantáneo y la crema batida convirtieron este clásico en algo más rápido, pero no mejor. Si quieres probar la auténtica alegría sureña, deja la mezcla y prepara el plato original. Una sola probada y entenderás por qué la abuela lo preparaba para cada reunión. Era salado, era crujiente y antes estaba en todas partes. El tocino frito, tiras gruesas de cerdo salado, solía freírse en una sartén hasta que estaba dorado y crujiente y luego se servía con sémola de maíz, verduras o huevos. No era tocino, era más intenso, más duro y lleno de sabor. Las abuelas sureñas usaban la grasa del lomo para sazonar frijoles y berza, o para freírla y que crujiera como un bocadillo. ¿Por qué importaba? Porque no se desperdiciaba nada y cada plato se realzaba con su rica textura a cerdo. Con la creciente tendencia a lo saludable y el tocino ganando protagonismo, la grasa del lomo perdió su brillo. Pero todavía se puede encontrar en las carnicerías tradicionales y vale la pena revivirla para disfrutar de ese auténtico sabor de la tradición culinaria sureña. Un solo bocado crujiente te transportará a estufas de esmalte, cafeteras de filtro y el aroma de algo siempre chisporroteando. Antes de sumergirnos en la siguiente, prepárense para un postre tan vibrante como maravilloso. Un clásico sureño en los picnics de la iglesia y las fiestas familiares, la ensalada de cinta era en parte un proyecto de arte, en parte un postre. Servida en capas en un plato de vidrio, combinaba diferentes sabores y colores de gelatina, lima, cereza, naranja, alternando con rellenos cremosos como leche evaporada batida o queso crema azucarado. Cada capa tenía que cuajar antes de verter la siguiente, lo que requería paciencia, precisión y una nevera fría. ¿Por qué importaba? Porque aportaba color, dulzura y la dosis justa de diversión y movimiento a cualquier mesa.
Tu abuela probablemente la preparaba con días de antelación, enorgulleciéndose de esas capas limpias y tonos brillantes. Con el tiempo, la gelatina perdió su estatus de postre festivo y la ensalada de cintas pasó a ser un recuerdo nostálgico. Pero es una candidata perfecta para un renacimiento, especialmente para fiestas, baby showers o cenas de temática retro. Si la recuperas, al instante serás el centro de atención de la comida compartida. ¿Quién iba a pensar que la gelatina podía verse y saber tan bien? No solo una guarnición, las batatas se convirtieron en unas esponjosas y tiernas galletas sureñas que se deshacían en la boca. La abuela machacaba las batatas sobrantes, las mezclaba con harina, mantequilla y un toque de azúcar, y luego las horneaba hasta que estuvieran doradas y tibias. El resultado: un bizcocho ligeramente dulce y suave, que maridaba de maravilla con jamón, mantequilla de manzana o incluso un chorrito de miel. Estos bizcochos eran importantes porque eran ingeniosos y estaban llenos de sabor, hechos con lo que quedaba del sótano. Con la llegada de los bizcochos blancos y los panecillos comprados, esta tradición sutilmente dulce se perdió en el olvido. Pero merece volver. Los bizcochos de boniato son reconfortantes, económicos y típicamente sureños. Sírvelos en el desayuno, el brunch o las cenas navideñas. Le robarán protagonismo al plato principal. ¿Cuál de las recetas de la abuela te gustaría que más gente siguiera haciendo hoy en día? Cuéntanos en los comentarios. Recopilamos todos los deliciosos recuerdos. Las cocinas sureñas antaño recibían con los brazos abiertos esta cremosa cazuela, sobre todo cuando sobraba pollo o pavo. El pollo tetrazzini combinaba carne desmenuzada con espaguetis, champiñones, guisantes y una rica salsa de crema, todo horneado sobre una capa de queso o migas de pan con mantequilla. Puede que tu abuela no supiera que llevaba el nombre de una cantante de ópera italiana, pero sabía que era el plato estrella. ¿Por qué era importante? Porque convertía las obras en algo especial, caliente, saciante y que duraba varios días. Demostraba cómo los cocineros sureños equilibraban consuelo y comodidad en una sola fuente. Con el tiempo, los guisos enlatados y las comidas congeladas la relegaron a un segundo plano, pero el tetrazzini casero merece un regreso. Tiene la dosis justa de indulgencia, nostalgia y practicidad. Desempolva el viejo Pyrex, cocina unos fideos y recordarás por qué este clásico cremoso siempre estuvo presente en la mesa de la abuela. No eran monedas. Esta era una ensalada fría de zanahoria que solía aparecer en todas las comidas compartidas y en los banquetes dominicales. Hechas con zanahorias cocidas en rodajas marinadas en un aderezo agridulce de vinagre, azúcar, cebolla y sopa de tomate enlatada, los centavos de cobre reciben su nombre por su aspecto naranja brillante, similar al de una moneda. Tu abuela podría haberlos refrigerado durante la noche, dejando que los sabores se impregnaran en cada bocado. Importaba porque eran vibrantes, refrescantes y duraban días en el refrigerador, ideales para alimentar a familias numerosas o a grupos de la iglesia. Con el tiempo, las ensaladas frescas y los platos de verduras crudas se impusieron, y este peculiar favorito quedó relegado. Pero su toque agridulce y su colorido encanto siguen siendo insuperables. Vuélvelo a tu próxima reunión y observa cuánta gente pregunta: ¿qué es esto y qué? ¿Y por qué está tan bueno? Esa es la magia de las monedas de cobre. Nombre curioso, sabor inolvidable. 18. Huevos a la crema sobre pan tostado. Esta era la comida reconfortante en su máxima expresión. Huevos duros picados, mezclados con una salsa blanca cremosa y mantecosa, y luego vertidos generosamente sobre tostadas crujientes o galletas. La abuela solía prepararlo después de Pascua o cuando sobraban huevos cocidos. Era rápido, sustancioso y nutritivo, perfecto para el desayuno, el almuerzo o incluso la cena. ¿Por qué era importante? Porque era ingenioso, suave para el estómago y profundamente satisfactorio. Servido con una guarnición de manzanas fritas o sémola de maíz, era una comida sencilla pero memorable. A medida que los gustos cambiaron y menos gente preparaba salsa blanca casera, los huevos cremosos dejaron de ser habituales en las mesas matutinas. Pero este clásico cremoso está a punto de resurgir, sobre todo cuando te cansas de los revueltos o fritos. Un bocado y entenderás cómo algo tan sencillo puede ser tan reconfortante. A continuación, un pastel sedoso, tan rico y sencillo que solo llevaba 3 ingredientes y que arrasaba en todas las ventas de pasteles del sur. Este pastel era un clásico del sur por una buena razón. Era simple, sedoso y sorprendentemente brillante. Hecho con suero de leche, azúcar, mantequilla, huevos y un toque de limón o vainilla,
Se horneaba hasta obtener una crema dorada con un delicado toque ácido que equilibraba el dulzor. Tu abuela probablemente tenía los ingredientes a mano en todo momento. Era el pastel que hacías cuando no tenías fruta, chocolate ni rellenos sofisticados. ¿Por qué importaba? Porque encarnaba la frugalidad y la gracia sureñas, transformando ingredientes humildes en un postre ideal para acompañar. El pastel de suero de leche perdió protagonismo a medida que se pusieron de moda las tartas más elaboradas, pero ya era hora de que volviera. Ligeramente espolvoreado con nuez moscada o servido frío en una tarde calurosa, es pura nostalgia en un plato. Pruébalo una vez y entenderás por qué las abuelas del sur adoraban esta joya. Es el sol en una corteza. Esta verdura silvestre no era solo para recolectores, era una tradición primaveral. Los brotes de hierba carmín se recolectaban con cuidado, se hervían varias veces para eliminar toxinas y luego se salteaban en grasa de tocino o se revolvían con huevos. Tu abuela sabía dónde encontrarla, cómo prepararla de forma segura y cómo convertirla en algo delicioso. ¿Por qué importaba? Porque conectaba a generaciones con la tierra y con la cocina de supervivencia transmitida de memoria. La ensalada de poke era gratuita, de temporada y estaba impregnada de orgullo regional. A medida que los supermercados se hicieron cargo y la recolección disminuyó, menos gente recordaba cómo prepararla. Pero revivirla no se trata solo de sabor, sino de tradición. Si tienes acceso a fitoterapia segura y sabes cómo manejarla, este plato puede reconectarte con tus raíces sureñas de la forma más literal. Es el de la granja a la mesa original, antes de que se pusiera de moda. ¿Cuál de estos tesoros sureños has probado o quieres probar primero? Cuéntanos en los comentarios. Este plato no era ostentoso, pero siempre se acababa primero en la mesa de reuniones. La ensalada de uvas se preparaba mezclando uvas rojas y verdes frías con una dulce mezcla de queso crema, crema agria, azúcar y vainilla. Cubierta con nueces pecanas picadas o azúcar moreno, era dulce, ácida y refrescante, a medio camino entre postre y guarnición. ¿Por qué importaba? Porque era rápida, fresca y se podía preparar con un día de anticipación. El secreto de la abuela durante los calurosos veranos sureños. Aunque la ensalada de uvas se desvaneció silenciosamente ante la moda de los tazones de frutas o parfaits, su textura crujiente y cremosa es el sueño de cualquier amante de las texturas. Vuelve a traerla para comidas compartidas, baby showers o incluso para las mesas navideñas, y no te sorprendas si el tazón se vacía antes de terminar la comida. Es el éxito indiscutible de las guarniciones sureñas. Modesta, inesperada e inolvidable. ¿Sigues con hambre? La siguiente receta convirtió una vez galletas rancias en el postre más querido del sur. ¿Qué haces con las galletas que sobran? Si te criaste en un sur, en la cocina de Hearn, la respuesta era sencilla: pudín de galletas. Tu abuela desmenuzaba galletas rancias en una fuente para horno, las vertía sobre una mezcla de leche, huevos, azúcar, vainilla y quizás un puñado de pasas, y luego las horneaba hasta que estuvieran doradas y cuajadas. Era el postre ideal para no desperdiciar nada, calentito y cremoso como el pudín de pan, pero con ese inconfundible sabor sureño a galleta. ¿Por qué importaba? Porque no se tiraba nada y cada plato tenía una segunda vida. Este humilde postre era ingenioso, económico y delicioso a la vez. A medida que las galletas recién horneadas escaseaban y los postres instantáneos las reemplazaban, el pudín de galletas se desvaneció en el recuerdo. Pero es un capricho reconfortante y nostálgico que vale la pena revivir, sobre todo cuando hay algunas galletas rancias en la encimera. Añade un chorrito de sirope de caña o una cucharada de nata montada y verás por qué siempre valía la pena guardarlo. El pan de maíz no era solo otro nombre para el pan de maíz, era un clásico rústico en sí mismo. Más denso y dorado que su esponjoso primo, el pan de maíz se preparaba sin harina. Solo harina de maíz, agua, manteca de cerdo o grasa de tocino y sal. Se le daba forma de pequeñas hamburguesas o se horneaba en hierro fundido, formando una corteza crujiente y una miga abundante. Tu abuela podría haberlo servido con frijoles, verduras o como un refrigerio para llevar. ¿Por qué era importante? Porque reflejaba una época en la que la comida era sencilla, los ingredientes eran escasos y el sabor provenía del fuego, la grasa y el recuerdo. El pan de maíz fue un alimento de supervivencia que se convirtió en un elemento básico de identidad y orgullo. Con el tiempo, perdió terreno ante versiones más suaves y dulces del pan de maíz, pero es hora de recuperarlo. Su textura y riqueza ofrecen un toque sabroso del pasado.
Pruébalo una vez y te preguntarás por qué desapareció de la mesa. Esta salsa nació en una sartén y se sirvió con un propósito. La salsa gravy ojo rojo provenía de la grasa del jamón de campo, desglasada con café negro fuerte. Sí, café. El resultado era una salsa ligera, salada y ligeramente amarga, con un toque fuerte que se vertía sobre sémola de maíz, galletas o el mismo jamón. La abuela sabía exactamente cuánto añadir, y el aroma por sí solo era suficiente para despertar a todos. ¿Por qué importaba? Porque usaba lo que tenía a mano y creaba un sabor intenso con solo cerdo y cafeína. Con la llegada de las salsas cremosas y las salsas comerciales, la salsa ojo rojo desapareció silenciosamente de la mayoría de las mesas de desayuno. Pero es hora de recuperar este audaz bocado de la historia sureña. Es ahumada, rica e inolvidable. Una cucharada y entenderás cómo el sur hizo del desayuno una comida por la que valía la pena despertarse. Por último, pero no menos importante, prepárate para un final dulce y pegajoso que convertía cada domingo en algo especial. 25. Dumplings de mora. Los dumplings de mora no eran solo un postre, eran un ritual del verano. Preparados al hervir a fuego lento moras frescas con azúcar hasta obtener una salsa almibarada y luego verter cucharadas de masa de galleta directamente en la olla burbujeante, estos dumplings se hinchaban hasta convertirse en suaves almohadones de mermelada, empapados en la exquisitez de las bayas. La abuela los servía en tazones, a veces con un chorrito de crema o una bola de helado. ¿Por qué importaba? Porque capturaba la temporada. Fruta madura, dedos pegajosos y el aroma de algo dulce cociéndose en la estufa. Con el tiempo, los pasteles rápidos y los brownies de caja se convirtieron en el centro de atención, y este postre casero desapareció de la vista. Pero su regreso traería calidez, simplicidad y alegría al final de una comida familiar. Si nunca has tenido jugo de mora manchando tu cuchara de un pote de dumplings recién hechos, no has probado el verdadero verano sureño. Otro. Espero que hayas disfrutado de este cálido paseo por los sabores olvidados del sur. ¿Qué receta te trajo recuerdos? Compártela abajo y ayúdanos a revivir la mesa de la abuela. Hasta la próxima.